Muchísimas gracias y sobre todo por la amabilidad de invitarme a presentar la figura de Baha'u'lláh, que justamente acabamos de celebrar el bicentenario de su nacimiento. El sábado pasado en la Casa de Convalescencia tuvimos el acto central de celebración aquí en Barcelona, porque en el resto de España pues, todas las comunidades bahá'ís tuvieron el suyo propio y fue realmente muy, muy interesante. Así que pues la coincidencia es buena y para mí desde luego es una alegría poder compartir con ustedes algo acerca de esta figura emblemática y yo pienso que decisiva para el futuro de la humanidad. Antes de empezar a hablar un poco de la historia de Baha'u'lláh, me gustaría hacer primero una introducción acerca de la creencia bahá'í, acerca de Dios y la religión. Bueno, pues los bahá'ís creemos que en realidad hay un solo Dios, que es el creador del universo, que Él ha creado todo por amor y al mismo tiempo esa entidad creadora es algo que es inaccesible para los seres humanos. A su esencia jamás podemos llegar. No obstante, Él ha querido darse a conocer de alguna forma a los seres humanos y por eso los ha creado con la capacidad de tener conciencia de ese mundo espiritual y de esa realidad que sobrepasa lo material. Es por eso que en la Biblia, en el Génesis, se dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Naturalmente no quiere decir que Dios tenga una corporalidad ni sea algo material, sino quiere decir que en el ser humano ha depositado en una medida específica los atributos y la potencialidad de llegar a conocer en cierta medida a su Creador. Y ese conocimiento de Dios es un conocimiento que nunca acaba de alcanzarse y que en realidad, cuando decimos que el propósito del hombre es amar y acercarse a Dios, lo que estamos diciendo en realidad es que es el propósito que el ser humano refleje realmente los atributos divinos en una medida cada vez mayor, sin alcanzar nunca ni la presencia física, porque Dios no ocupa ningún lugar para que sea una presencia física, ni tampoco una fusión con Él, ni siquiera conocer su esencia. En la fe bahá'í se dice que el mundo material es un reflejo del mundo espiritual. Es una especie de metáfora a través de la cual podemos entender conceptos espirituales. Y de hecho empezamos a entender el mundo espiritual en este mundo. Y por eso se ponen muchos ejemplos que tienen que ver con la realidad material para explicar conceptos espirituales. Uno de esos ejemplos es el de el sol y el espejo como intermediario entre el sol y el ser humano, la imagen que tienen ahí. Lo que dicen los escritos bahá'ís es que cada uno de los mensajeros de Dios que han venido a lo largo de la historia son seres especiales, son una creación especial, es como un espejo puro, pulido, que tienen la capacidad de reflejar en una medida que ningún otro ser humano tiene las cualidades y los atributos divinos y, por tanto, mostrarlos al ser humano en la medida en que el ser humano en cada momento puede entenderlos. Entonces, cada uno de estos portavoces, mensajeros, profetas, nosotros preferimos llamarlos manifestaciones de Dios porque ellos ponen de manifiesto estas realidades espirituales divinas. Cada uno de ellos ha sido diferente en lo material, pero en el fondo son idénticos en cuanto reflejan la misma realidad. Es decir, podemos tener espejos redondos, espejos cuadrados, espejos ovalados, pero lo que reflejan cada uno de ellos, con independencia de su forma,
o el lugar en donde estén, es siempre la misma realidad. Es ese mismo sol que es la causa de la existencia de este mundo. Nosotros jamás podremos alcanzar ese sol, nunca llegaríamos a su núcleo, pero de alguna forma podemos ver reflejados en esos espejos puros las cualidades, la energía, la luz, el calor del sol, los atributos del sol. Entonces, estos seres especiales han aparecido a lo largo de la historia y cada uno de ellos ha venido para educar a la humanidad conforme ésta avanzaba en su desarrollo. En los escritos Bahá'í se dice que la llegada de cada uno de estos mensajeros o profetas es como la llegada de un nuevo día. Cuando amanece, el sol trae una energía y una luz que ilumina lo que hasta entonces estaba oscuro, lo que era desconocido o lo que no se percibía con claridad. Entonces, cada uno de ellos, en realidad, cuando viene a iluminar la situación de un mundo que cuando llegan, justamente en el peor momento de las civilizaciones, cuando hay decadencia de lo espiritual y de lo moral, ellos aparecen y vuelven a enfocar y vuelven a traer luz sobre los conceptos espirituales y sobre el propósito de la existencia humana y sobre el propósito de la civilización. Con la venida de Baha'u'lláh y de su heraldo el Bab, el Bab, estuvimos hablando el mes pasado aquí acerca de su figura, se produce lo mismo, la llegada de ese nuevo día que arroja luz en un mundo que realmente todos reconocemos que está en plena turbulencia, en un desasosiego. Conforme pasa el tiempo, los problemas en vez de solucionarse parece que se agravan más y se multiplican en todas partes. Y eso es propio de la época en que se renueva, digamos, la religión, en que ha de aparecer un nuevo mensajero para volver otra vez a iluminar la situación en un mundo de confusión y oscuridad. Baha'u'lláh dice que estos mensajeros son como médicos. Dice que los médicos son médicos expertos que tienen en su mano el pulso de la humanidad y en cada momento de la historia prescriben el remedio que la humanidad necesita. Y lo que ocurre cuando pasa lo que estamos viviendo en esta época es que la humanidad, en lugar de estar acudiendo al remedio de esos médicos verdaderos, está buscando remedio en curanderos que lo que hacen es que con sus prescripciones agravan todavía más la situación y las dolencias de un mundo en padecimiento. Lo que Baha'u'lláh y el Bab traen en realidad es una visión nueva acerca de cuál es el propósito del ser humano, cuál es el propósito de la humanidad, y trata de infundir el espíritu necesario con sus enseñanzas para lo que es la siguiente etapa en la evolución social del ser humano, que es la unificación del mundo entero. Cada uno de los reveladores de épocas pasadas ha traído una enseñanza que ha sido, digamos, central. Cristo, por ejemplo, es proverbial que el foco de su enseñanza es el amor, o Moisés es la ley, o Mahoma la obediencia. Pues las enseñanzas de Baha'u'lláh giran en torno al concepto de la unidad, al concepto de una triple unidad, que llevada a sus máximas consecuencias implican una transformación profunda del mundo que conocemos. Esa triple unidad es la unidad de Dios, la unidad de la religión y la unidad de la humanidad. El propósito que él mismo señala para su llegada es el mejoramiento del mundo y la tranquilidad de sus pueblos. Y por ese propósito él soportó una vida de persecución, de encarcelamiento, de tortura y de exilio. Baha'u'lláh nació en Irán, en Persia, hoy actualmente es en Irán, en el año 1817. Él pertenecía a una familia de la nobleza de Irán que entroncaba con las dinastías más poderosas del Imperio Persa. Su padre era un ministro de la corte del Shah y en aquella época pues el régimen de aquel país era un régimen feudal, de manera que el padre era dueño de pueblos enteros y pues era un potentado, ¿no? Además que era una persona erudita, famoso por su caligrafía.
Y Bahá'u'lláh nació en el seno de esa familia y desde muy pequeño ya mostró un conocimiento y una sabiduría innata, algo que por otra parte es propio de todas las manifestaciones de Dios, de todos los profetas. Recuerden, por ejemplo, Jesús, que cuando tenía unos pocos años sus padres lo encontraron en el templo, que se había extraviado y estaba discutiendo con los sacerdotes en el templo. Pues Bahá'u'lláh igual era proverbial sus diálogos con los teólogos de la época, de los que vivían en su ciudad, y él no recibió ninguna educación, porque en aquella época solo la recibían los sacerdotes. Lo más que aspiraban los nobles era la caligrafía, que era como la caligrafía en el mundo musulmán es como la pintura o la escultura en el mundo occidental, porque ellos no tienen prohibido las representaciones de los humanos y de los animales. Entonces generalmente el arte derivó hacia la caligrafía y existen diferentes estilos caligráficos. No voy a entrar en eso porque ya es salirme. Y pues Bahá'u'lláh recibió pues eso, clases de caligrafía y en todo caso lo que hacían los niños de aquella época, que era intentar aprender de memoria el Corán. Tenía 18 años cuando se casó y con una señora que se llamaba Nabaj, y su casa se convirtió pronto en un centro de ayuda a los necesitados. A la edad de 22 años murió su padre y, como era tradición en Irán o en Persia, se le ofreció el puesto de ministro a Bahá'u'lláh y él lo rechazó, porque él prefería dejar toda la comodidad y la opulencia y el prestigio que suponía todo eso por una vida de servicio a los demás. De manera que bien pronto él fue conocido como el padre de los pobres, porque dedicaba su vida en realidad y su fortuna. Le criticaba a la familia porque la estaba gastando completamente en ayudar a los necesitados en la época. Cuando apareció el Bab en Irán, anunciando la llegada de una próxima manifestación de Dios, aquel a quien Dios hará manifiesto, era la forma en que lo nombraba, Bahá'u'lláh aceptó enseguida las enseñanzas del Bab y se convirtió en uno de los más fervientes seguidores y un líder de la comunidad babí. Y como ocurre siempre que aparece un personaje de esta naturaleza, las fuerzas del momento, tanto eclesiales como gubernamentales, se levantan en su contra, porque las enseñanzas de estos mensajeros de Dios siempre ponen en cuestión lo establecido, las prácticas, los rituales, las costumbres, y lo que se ha ido añadiendo a lo largo de la historia al mensaje original lo cuestionan, lo cambian, y eso levanta enseguida la oposición. Y también, cuando apareció el Bab, la oposición fue tremenda. Las persecuciones contra los babíes, que era el nombre con que se conocían a los seguidores del Bab, fueron brutales y fueron incluso recogidas por historiadores, por orientalistas de la época. Y uno de ellos es Ernest Renan, no sé si ustedes han oído hablar de él, era un historiador, un arqueólogo, un orientalista francés, pero también el conde de Gobineau y otros personajes de aquella época, dejaron relatos y dejaron testimonios de las persecuciones contra los babíes. El propio Renan, en una obra que se titula Los Apóstoles, que habla de los apóstoles de Cristo, dedica un capítulo para relacionar la vida de los apóstoles y la vida de los mártires de la cristiandad con la vida de los mártires del babismo, de los mártires de los seguidores del Bab. Mataron a más de 20.000 personas en aquella época, pero de la forma más cruel. Voy a leerles, bueno, es un poco gore el relato, pero voy a leerles un poco el relato que el conde de Gobineau, citando a un militar austriaco que estaba viviendo en Persia, deja para que se den una idea de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, es el relato de ese oficial austriaco, que le escribe a un amigo una carta y le explica: «Pero sígueme, estimado amigo, tú que dices tener un corazón y un sentido ético europeo. Sígueme para ver a los infelices que con los ojos vaciados deben comer en el lugar mismo de la acción y sin ninguna salsa sus propias orejas amputadas.
o cuya dentadura es arrancada con inhumana violencia por las manos del verdugo, o cuyos cráneos desnudos son triturados mediante golpes de martillo, o donde el bazar está iluminado por las infelices víctimas, porque a diestra y siniestra la gente hace hoyos profundos en sus pechos y hombros e insertan en ellos mechas encendidas. Vi como algunos eran arrastrados en cadenas por el bazar, precedidos por una banda militar, y en quienes las mechas habían quemado a tal profundidad que ahora ardía la grasa de forma compulsiva en la herida, como una lámpara recién extinguida. No es raro que la incansable inventiva de los orientales lleva a nuevas torturas. Arrancan la piel de la planta de los pies de los babij, impregnan las heridas con aceite hirviendo y le ponen una herradura como a un caballo y obligan al desdichado a correr. Ni un solo gemido sale del pecho de la víctima. El tormento se soporta en lúgubre silencio por los sentidos embotados del fanático. Ahora debe correr. El cuerpo no puede soportar lo que ha soportado el espíritu. Se cae. Denle el golpe de gracia, acaben con su dolor. No. El verdugo levanta su látigo y yo mismo he tenido que ser testigo de ello. La infeliz víctima de 100 torturas corre. Este es el comienzo del fin. En cuanto al fin mismo, cuelgan los cuerpos quemados y perforados por las manos y los pies a un árbol, con la cabeza colgando para abajo, y ahora cada persona puede ensayar su puntería a su real gusto, desde una distancia fija pero no demasiado cercana, en una noble pieza puesta a su disposición. Vi cadáveres perforados por cerca de 150 balas. Cuando vuelvo a leer lo que he escrito me viene la idea que aquellos que están contigo en nuestra querida Austria puedan dudar de la veracidad del cuadro y me acusen de exageración. Ojalá hubiera querido Dios que no hubiera vivido para atestiguarlo, pero por los deberes de mi profesión desafortunadamente fui testigo y ello demasiado a menudo de estas abominaciones. Actualmente nunca salgo de mi casa para no encontrarme con nuevas escenas de horror. Después de su muerte, los babís son partidos en dos y son clavados a las puertas de la ciudad, o sus restos dejados sobre las planicies para que sirvan de alimento a los perros y chacales. De esta forma, el castigo se extiende aún más allá de los límites que circunscribe esta vida amarga, porque los musulmanes que no son sepultados no tienen derecho a entrar en el paraíso del profeta. Ya que toda mi alma se rebela contra tales infamias y contra tales abominaciones de tiempos recientes, no mantendré por más tiempo mi conexión con el escenario de tales crímenes. Es en este ambiente en el que Bahá'u'lláh acepta la revelación del Bab y él mismo, bueno, aquí en la imagen pueden ver pues algunas de las cosas que hacían con los prisioneros. Por ejemplo, les ponían en la boca de un cañón y disparaban, son imágenes reales. O otra práctica muy común que el propio Bahá'u'lláh sufrió es el bastinado. El bastinado consiste en que atan los pies, como ven ahí, al prisionero y ven todas las varas que tienen en la mano. Están dándole latigazos en la planta del pie con esas varas hasta que se cansan o hasta que se rompen todas las varas que llevan. O esto que decían de cómo les clavaban las velas en el cuerpo. Bueno, el propio Bahá'u'lláh pues fue víctima de esas persecuciones. Él, como dije, sufrió el bastinado y fue conducido bajo un sol tremendo por mitad del desierto, de 30 kilómetros desde su ciudad natal hasta la ciudad de Teherán, donde fue encarcelado en un lugar siniestro que se conoce como Shiachal, que era o Pozo Negro, que era un antiguo depósito de aguas de los baños públicos de la capital. Un lugar en el que solo había una entrada y se bajaban unas escaleras a unos pisos de abajo y ahí, amarrados con cadenas y con cepos en los pies, como se ven estos prisioneros, no es Bahá'u'lláh ninguno de ellos, pero lo he traído para que vean el estilo de lo que estoy narrando. Amarrados unos con otros las cadenas, estaban en filas en ese subterráneo, lleno de bichos, sin entrar luz, ahí tenían que hacer sus necesidades, ahí hacían todo. Y Bahá'u'lláh le pusieron en el cuello una cadena que pesaba 40 kilos y que le dejó marcas de por vida. En esa prisión estuvo Bahá'u'lláh durante 4 meses. Este es un dibujo de cómo era
el lugar, esa bóveda de abajo era donde estaban todos los prisioneros. Y fue precisamente en ese lugar tan siniestro y bajo esas condiciones en las que cada día sacaban a los prisioneros babís, a un grupo de ellos para matarlos, en los que estuvo viviendo Baha'u'lláh, que él recibió por primera vez la revelación. Y él lo relata de esta forma. Durante los días que pasé en la prisión de Teherán, a pesar del mortificante peso de las cadenas y la atmósfera hedionda, me permitían solo un poco de sueño. Aun en aquellos infrecuentes momentos de mi adormecimiento, sentía como si desde la corona de mi cabeza fluyera algo sobre mi pecho, como un poderoso torrente que se precipitara sobre la tierra desde la cumbre de una gran montaña. A consecuencia de ello, cada miembro de mi cuerpo se encendía. En esos momentos mi lengua recitaba lo que ningún hombre soportaría oír. Las brisas del Todoglorioso soplaron sobre mí y me enseñaron el conocimiento de todo lo que ha sido. No procede esto de mí, sino de aquel que es el Todopoderoso y Omnisciente, y Él me ordenó elevar mi voz entre el cielo y la tierra. Este es un episodio semejante pues, a aquel de Jesús en el río Jordán, cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, cuando Moisés en el Sinaí conversó con Dios en la zarza, a través de la zarza ardiente, o cuando Buda obtuvo la revelación bajo el árbol de Bodhi, o cuando el arcángel Gabriel se le apareció a Mahoma. La similitud en la vida de las manifestaciones de Dios es extraordinaria, en realidad, porque es una vida semejante. Ellos desde niños ya tienen un conocimiento innato y ciertos vislumbres de su relación con Dios, pero ya hay un momento en su historia personal en que reciben la revelación y todos ellos dicen que yo no lo quería, yo no pretendía esto, porque ya saben lo que les espera. Ninguno de ellos va a escapar de la violencia que se va a levantar contra ellos. Ninguno de ellos va a vivir en una vida de tranquilidad. Van a ser perseguidos, van a estar torturados, van a estar en algunos casos asesinados. Pero ellos no pueden resistir el mandato de Dios y se levantan y por amor a la humanidad revelan lo que tienen que revelar. Al cabo de 4 meses en ese lugar, tremendamente debilitado, bueno, ni que decir tiene que cuando le detuvieron asaltaron su casa, les desposeyeron de todo, le quitaron todo lo que tenía, su mujer y sus hijos quedaron en la indigencia, había días que no tenían más que un puñado de harina para echarse a la boca. Él, porque era un noble, al fin y al cabo, y por presiones de elementos influyentes de la sociedad, en lugar de ejecutarlo, le conmutaron la pena de muerte por la del exilio. Y en pleno invierno, en enero del año 1853, atravesando las montañas del Kurdistán, que son, si las han visto alguna vez, son tremendas de altura y de nieve, sin apenas condiciones de avituallamiento y de ropa, algunos sufrieron congelación durante el camino, le exiliaron a Bagdad. En Bagdad él estuvo viviendo unos años y el magnetismo de su persona y la influencia de sus palabras hizo que muchas personas reconocieran al Bab y se convirtieran en babís. Y eso, pues como es natural, provocó de nuevo la inquietud en el gobierno persa y en los sacerdotes, en aquel caso eran sunitas, en Persia eran chiitas. Por eso le mandaron allá, porque eran sunitas y son enemigos, chiitas y sunitas, así pensando que allí no tendría nada que hacer Baha'u'lláh, ¿no? A pesar de eso, sí que tuvo que hacer su trabajo, y tanto los sunitas como los chiitas de Bagdad y el embajador y todo eso, estuvieron presionando para que lo alejaran todavía más de Persia, por el temor de que eso provocara sublevaciones o provocara altercados en el propio Irán. Cuando Baha'u'lláh recibió la orden de trasladarse a Constantinopla, que hoy es Estambul, que era en la época la capital del Imperio Otomano, él estaba preparando su viaje cuando en el año 1863, en un lugar a las afueras de Bagdad, en un jardín, manifestó que él era a quien
aquel que estaba prometido por el Bab, que era la manifestación de Dios para esta época anunciada por el Bab. Era en plena crisis, cuando marchaba a un destino desconocido, un nuevo exilio, nuevas privaciones, y aún así él anunció su mensaje. Como es natural, en cada lugar que iba pasaba lo mismo. La fuerza de su mensaje atraía a la gente, levantaba oposición, de manera que el sultán decidió, en connivencia con el Shah de Irán, trasladarlo aún más lejos, y entonces le enviaron a Adrianópoli, que es la parte occidental ya es Europa, ya no es Asia, y hoy día se conoce como Edirne. Y finalmente, sufriendo una serie de nuevos exilios, le trasladaron a los confines del Imperio Otomano, a una fortaleza, a una ciudad-prisión, que hoy se conoce como Akko. Estaba en aquella época en el territorio de Palestina, que era Imperio Otomano, recordemos, no es la geografía de hoy día. Hoy es territorio de Israel, pero en aquella época era turco, era Imperio Otomano. Era una ciudad-fortaleza, y en una prisión estuvo encarcelado durante 4 años en esa fortaleza que se ve ahí, en una celda aislado, que es la celda que se ve ahí, con una orden del sultán de que nadie podía acercarse a él, no se le permitía a ninguno de sus seguidores ni verle ni nada. Hacían viajes largos desde Irán para verle, y se tenían que quedar afuera en el foso de la ciudad, saludando, apenas vislumbrando la mano que saludaba desde la ventana. En esas condiciones de privacidad absoluta estuvo viviendo años, y finalmente, pues, como ocurre siempre, en cada caso, el magnetismo de su figura, sus enseñanzas, la bondad que él tenía, hizo que los propios gobernantes de la ciudad, pese a que el sultán no había derogado la orden de encarcelamiento, le permitieran salir y que viviera en la ciudad, que en sí era ya una prisión, porque era una ciudad fortificada, que tenía puertas que se cerraban por la noche y que no se permitía salir de la ciudad a nadie, ¿no? Y él estuvo ahí viviendo hasta que, pues, encarcelado en esa zona hasta el final de sus vidas. Estuvo 40 años en esa condición de prisionero, además de exiliado. Pero, como digo, con el paso del tiempo, esas condiciones se suavizaron y le permitieron abandonar incluso la ciudad. Fue en esta ciudad de Akko, San Juan de Acre, de los antiguos cruzados, donde él reveló las leyes y las enseñanzas fundamentales de la fe Bahá'í. Fue también en esta ciudad y en Adrianópolis que él escribió a los reyes y gobernantes de la época, al Kaiser Guillermo, al zar de Rusia, al Papa Pío IX, a la reina Victoria de Inglaterra, al sultán, al Shah de Persia y a todos los gobernantes de la época, conminándoles a aceptar su fe, a dedicar sus esfuerzos a mejorar la condición del pueblo, a preocuparse en vez de sus lujos de las necesidades de la gente, a obrar con justicia, y dándoles consejos de cómo tendría que organizarse la sociedad para que la sociedad fuera realmente más justa. Lamentablemente ninguno de ellos prestó atención, tan solo la reina Victoria dijo que si esto era de Dios triunfaría, y si no, pues que no haría caso. Él les presagió todo lo que les iba a pasar, están sus cartas ahí, si algún día quieren leerlas. Habla de las 2 guerras mundiales que se producirían bastantes años más tarde, habla de la pérdida del poder del Papa, del poder terrenal. Ese Papa Pío IX fue en el que en su pontificado solo se quedó reducido al Vaticano, se perdieron todas las tierras que poseía la Iglesia. Curiosamente fue el Papa que proclamó la infalibilidad papal. Y bueno, el Kaiser Guillermo, pues, le predijo las 2 guerras, y a Napoleón todo lo que les iba a pasar se lo advirtió. Al final de su vida, como digo, las condiciones se relajaron un poco, y entonces él pudo abandonar la ciudad y se trasladó con toda su familia a este lugar que está a la zona norte de Akka y se llama Bahaji. Él murió allí en el año 1892 y está enterrado justamente en esta primera casita que se ve aquí delante, ahí está enterrado. Hoy día el lugar está obviamente embellecido por los Bahá'ís y se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con el lugar donde reposan los restos del Bab en Haifa.
que es este lugar de aquí, que está en la montaña del Monte Carmelo. Hay que decir que no fue por su propia voluntad, sino más bien por la decisión de sus enemigos, que Bahá'u'lláh desde Irán se trasladó a Tierra Santa, cumpliendo así las profecías que sobre él había en la Biblia. Por ejemplo, una de ellas que dice que Carmelo y Sion verán la gloria de Dios. Bahá'u'lláh, su nombre real era Mirza Hussain Ali, pero tenía el sobrenombre, lo mismo que Jesús se llamaba el Cristo. Pues a Mullah Hussain se le llamaba Bahá'u'lláh, que significa la gloria de Dios. Bien, todos estos, como decía, todos estos seres perfectos, todos estos mensajeros, han enseñado verdades, las mismas verdades. Han procurado siempre el bienestar de la humanidad, han hecho que la humanidad avance junto con la ciencia y cree nuevas civilizaciones. De hecho, las civilizaciones tienen el nombre de los fundadores de las religiones. Hablamos de una civilización musulmana, una civilización judía, una civilización cristiana. Prueba de que es la influencia de la religión junto con la ciencia lo que crea. Que hay un esquema de cómo se produce la revelación progresiva. Cada aproximadamente entre 600 a 1000 años aparece uno de estos mensajeros divinos que renueva la verdad religiosa y aporta enseñanzas que son las necesarias para la época en que aparece, es decir, para el estadio de desarrollo de la humanidad. Cada uno de ellos hace avanzar desde la infancia hasta la madurez hacia la humanidad. Ahora dice que la humanidad ahora se encuentra en la época de la adolescencia, que se está encaminando a la edad de madurez y que sus enseñanzas son precisamente para esa edad de madurez. Y él dice que igual que en la vida de las personas, de cada uno de nosotros, hay etapas, pues de la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la edad adulta, con sus propias características y sus propias necesidades, también la humanidad en su conjunto ha atravesado etapas similares y que tiene características específicas y que tiene también necesidades especiales. Pues para responder a esas necesidades es que aparece cada vez uno de estos mensajeros. El mensaje esencial de Bahá'u'lláh, como decía antes, es el de la unidad de Dios, la unidad de la religión y la unidad de la humanidad. Pero él dice que la religión debe verse ahora con la perspectiva de ese principio de la unidad de la religión. Dice que no todo lo que se llama religión es realmente religión. La religión, bueno, esto es otro esquema con la regla de oro de todas las religiones para que vean cómo, pues en realidad las enseñanzas espirituales son idénticas en todas las religiones, con expresiones y matices nuevos en cada época, pero lo que cambian son los aspectos sociales que cada revelación trae para las necesidades sociales de la humanidad. Y él dice que se tiene que examinar la religión, el concepto de religión. Él dice que la prueba de la verdadera religión son sus frutos. Y para que la religión muestre que es verdaderamente la religión de Dios, tiene que demostrar que eleva la condición de la humanidad, que es causa de unidad, que forja el buen carácter, que promueve la búsqueda de la verdad, que libera la conciencia humana, que impulsa la justicia social y promueve el mejoramiento del mundo. La verdadera religión proporciona los fundamentos morales para armonizar las relaciones entre los individuos, las comunidades, las instituciones, a través de entornos sociales complejos y diversos, fomenta un carácter recto, infunde tolerancia, compasión, perdón, magnanimidad, altura de miras, prohíbe el daño a los demás e invita a las almas a dar de sí mismas lo mejor por el bien de los otros. También imparte una visión que abarca a todo el mundo, limpia el corazón de egocentrismo y prejuicios e inspira a las almas a esforzarse por el mejoramiento material y espiritual, por ver su propia felicidad en la de los demás, por promover el aprendizaje y la ciencia, por ser un instrumento de verdadera alegría y por reavivar el cuerpo de la humanidad. Cada una de las cosas que he dicho, en los orígenes de la religión están. Todas las grandes religiones, las fundadoras de las grandes civilizaciones, tenían en su origen todos esos ingredientes. Pero con el paso del tiempo, el ser humano, por diversos motivos, entre ellos su afán mismo de adorar a Dios, va incluyendo cosas que no estaban en la revelación, va incluyendo prácticas, va incluyendo ritos, va incluyendo costumbres,
Ritos que son, en realidad, en su origen, símbolos para expresar conceptos espirituales, pero que con el transcurso del tiempo acaban convirtiéndose en cosas reales. O sea, no son símbolos, se convierten en hechos reales, en literalidad, y entonces se convierten, por tanto, en una superstición, ¿no? Entonces, todas las cosas que existen en el mundo siguen procesos de crecimiento, de evolución y de decadencia, y también la religión no escapa a eso. Y no escapa por efecto del ser humano, de lo que va añadiéndole con el transcurso del tiempo, y también porque el ser humano crece intelectualmente, en capacidades, y tiene necesidades diferentes con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando vino Jesús, pues él estableció la regla del amor, que esa va a persistir de por vida, de siglos y siglos y por la eternidad. Pero no podía hablar de la unidad de la humanidad, porque no se conocía el resto de países. Eran muy pocos las tierras que se conocían, no se conocía la totalidad del globo. No podía hablar de una justicia universal por la misma razón. Pero hoy día es una necesidad, necesitamos una justicia universal. Hoy día tenemos todos los elementos de la ciencia que permiten que el mundo se vea como una unidad. Lo que pasa en una parte del mundo se percibe al instante en otra parte del mundo. La desforestación del Brasil nos afecta en Europa con el cambio climático. Las centrales térmicas que a base de carbón causan la lluvia, de aquí causan lluvia ácida en Alemania. Hoy el mundo está realmente y materialmente hecho una unidad. Digamos que materialmente está preparado para conseguir la unidad y verse como una sola familia, pero moralmente todavía no. Y es precisamente ahí en ese aspecto por lo que viene la manifestación de Dios, para traer los elementos morales y espirituales necesarios para cambiar las conciencias de la gente y percibir la nueva realidad, la nueva necesidad. Baha'u'lláh dice que siendo la verdad una sola, la religión y la ciencia tienen que concordar, ¿no? Porque la religión es un sistema de conocimiento que permite al hombre percibir realidades espirituales, y la ciencia es otra modalidad de conocimiento que no tienen por qué ser antagonistas. Dice que tienen que trabajar armonizadamente. La ciencia tiene que valerse de los valores de la religión y la religión tiene que valerse de los conocimientos de la ciencia. Si la ciencia prescinde de la religión, se convierte en un puro materialismo. Pero si la religión se prescinde de la ciencia, se convierte en fanatismo y se convierte en superstición. Entonces, siempre volviendo a los ejemplos, en la naturaleza, muchas veces los escritos bahá'ís hablan del ser humano como un ave que tiene por destino elevarse de la condición del material al cielo, ¿no? A la condición espiritual. Y el ave tiene dos alas, ¿no? Una ala es el ala de la religión y otra es el ala de la ciencia. Y las dos tienen que marchar armonizadamente si quieren elevar la condición de la humanidad. También emplea ese ejemplo para hablar del género humano, del hombre y la mujer. Y la mitad de la población es masculina, la otra mitad más o menos es femenina. Son las dos alas del pájaro de la humanidad. Las dos tienen que marchar armonizadas para elevar la condición de la humanidad en su conjunto. Si una de ellas no tiene fuerza, si una de ellas está alicaída, digamos, el pájaro no se remonta. Y por tanto es un acto de justicia y es una necesidad para toda la humanidad que la mujer se sienta y se vea y se la considere equiparada en condiciones al ser humano. Entre otras cosas porque la naturaleza del ser humano es esencialmente espiritual y el espíritu no conoce de géneros, ni conoce de colores, ni conoce de nacionalidades, ni conoce de razas, ni conoce de nada de eso. Esas son identidades subalternas, son identidades subsidiarias, no, la verdadera es su naturaleza espiritual. Entonces, dice eso también, dice que en este mundo que ha de estar unificado tiene que establecerse mecanismos, como dije, el Tribunal Internacional de Justicia, tiene que elegirse un idioma auxiliar que se enseñe en las escuelas y que permita la comunicación entre todos los pueblos del mundo, tiene que establecerse un sistema de educación universal y obligatoria para niños y niñas, tiene que establecerse un sistema único de medidas, de pesos, de moneda, tiene que erradicarse toda forma de prejuicio
Cuando habla de la unidad de la humanidad, esto llevado a las últimas consecuencias no es una apelación a ser más tolerantes unos con otros. Admitir que verdaderamente la humanidad es una implica necesariamente cambiar las estructuras de la sociedad, cambiar los sistemas de gobierno, cambiar la forma de relacionarse los pueblos y las personas entre sí, la forma en que se distribuye la riqueza del planeta. Tiene unas implicaciones muy profundas. Y los bahá'ís somos conscientes de que pues, tener elevados ideales no significa encarnarlos. Encarnar estos ideales va a llevar siglos. No va a construirse de hoy para mañana esa civilización, esa edad de oro de la humanidad, ese reino de Dios en la tierra predicho en todas las escrituras. Va a requerir esfuerzos de todos, de bahá'ís y de no bahá'ís. Las enseñanzas de Baha'u'lláh son como una brújula o como un mapa que orienta el camino, pero no entran en el detalle de cómo todas estas cosas tienen que implementarse. Para hacerlo, todos tenemos que aprender a cooperar, a consultar, aprender de la propia acción, pero siempre teniendo presente que lo que ha de guiarnos son esos principios espirituales. Nunca olvidarnos que esos tres elementos son los que conducen, la guía que nos conduce por el camino sin perder la senda, ¿no? Entonces, quería acabar señalando algo. Luego pueden preguntar lo que quieran. Cuando ya estaba viviendo en ese lugar, en Baji, le visitó un orientalista británico, Edward Granville Brown, que había viajado por Persia, había conocido la religión del Bab y estaba interesado por todo el movimiento que surgió después y fue a entrevistarse con Baha'u'lláh. Entonces, él dejó un relato escrito. Eso ocurrió solo 2 años antes de su muerte. Dejó un relato escrito de cómo fue su encuentro de Baha'u'lláh y pues con eso me gustaría acabar. Dice, aunque yo tenía una vaga idea del lugar a donde iba y a quién había de contemplar, pues no se me había dado, perdón que no veo muy bien, ninguna indicación precisa. Pasaron unos segundos antes de que, estremecido de asombro y reverencia, tuviera conciencia de que la habitación no estaba vacía. En el ángulo donde el diván tocaba la pared distinguí una extraordinaria y venerable figura. El rostro de aquel a quien contemplé nunca lo podré olvidar, aunque no puedo describirlo. Esos ojos penetrantes parecían leer en el alma de uno. En su amplia frente había poder y autoridad. No necesitaba preguntar en presencia de quién me encontraba, al inclinarme ante aquel que es el objeto de una devoción y un amor que los reyes podrían envidiar y por los cuales emperadores suspiran en vano. Una voz digna y suave me pidió que me sentara y continuó. Alabado sea Dios, ya que has llegado hasta aquí. Has venido a ver a un prisionero y un desterrado. Nosotros solo deseamos el bien del mundo y la felicidad de las naciones. Sin embargo, nos consideran causante de sedición y de contiendas, merecedores de la prisión y el destierro. Que todas las naciones tengan una fe común y todos los hombres sean como hermanos. Que se fortalezcan los lazos de afecto y unidad entre los hijos de los hombres. Que desaparezca la diversidad de religiones y se anulen las diferencias de raza. ¿Qué mal hay en esto? Pero esto se cumplirá. Estas luchas sin objeto, estas guerras desastrosas pasarán y la más grande paz reinará. Esas fueron las palabras que él dirigió y ese es el convencimiento que tenemos los bahá'ís y por el cual nos esforzamos. Ahora ustedes, si quieren preguntar cosas, será mejor para que todo lo que me he dejado, que es mucho, pueda acabar de completarlo. No sé si es aquí el momento oportuno, pero me gustaría saber cómo conoció la fe bahá'í. Pues sí, yo soy natural de Cartagena, Murcia. Entonces, mi padre y mi familia eran católicos. Yo tenía por aquel entonces 7 años. Y mi padre era, pues, hijo de masón, de republicano, pues como todos los de su generación, un poco crítico con la Iglesia católica, aunque se consideraba cristiano, pues era crítico. Y un día, un amigo le trajo un libro que se llamaba Baha'u'lláh y la nueva era. Y le dijo, mira, Emilio, yo sé que este libro te va a gustar.
Y mi padre se puso a leerlo, se pasó toda la noche leyendo y al día siguiente, oye, esto me ha interesado muchísimo, yo quiero saber de dónde has sacado este libro, cómo es esto, ¿no? Entonces, esa persona, que nunca llegó a ser Bahá'í, por cierto, simplemente fue el intermediario, le presentó a una señora que era de aquí, de Barcelona, que se llamaba Sara Tifón, y su hermana María, que ellas habían aceptado la fe Bahá'í hacía unos años y que habían ido a Murcia a enseñar la fe Bahá'í. Estaban residiendo en Cartagena temporalmente en una pensión y mi padre fue a visitarlas y empezaron un diálogo acerca de qué es la fe Bahá'í. Él estuvo como 1 año o 2 investigando, ellas venían a casa de mis padres ya cuando tenían amistad y se alojaban ahí cuando venían a Cartagena, yo lo recuerdo, a pesar de que tenía entonces solo 7 años, lo recuerdo muy vivamente porque era una personalidad que Sara era excepcional, tenía una oratoria increíble. Bueno, murió con 90 y pico de años y aún todavía en la residencia de ancianos daba conferencias. Le dedicaron la medalla de Ciudadana de Honor de Mollet, porque vivía en Mollet. Era una persona realmente extraordinaria. Entonces yo la recuerdo muy delgada, así, explicando, y mi padre debatiendo. Y a mí siempre me había interesado la religión. De hecho, yo toda la vida estudié religión católica, incluso en el instituto, cuando ya mis padres eran bahá'ís. Y entonces mi padre, en algún momento, en el año 1957, pues él dijo, yo quiero ser bahá'í, ¿qué hay que hacer para hacerse bahá'í? Mi madre también dijo, para sorpresa de todos, porque ella siempre estaba callada, pero ella oía, prestaba atención y también leía, pero ella no participaba mucho en los debates. También dijo, yo también quiero ser bahá'í. Y entonces en abril de 1957 ellos aceptaron la fe. Un principio Bahá'í que no mencioné es el de la libre investigación de la verdad. Baha'u'lláh dice que los seres humanos tienen un don que ha dado Dios, que es el don del entendimiento y que tienen que usarlo. Y también señala, en árabe, para designar la justicia, hay 2 clases de justicia. Una es la justicia, digamos, de cumplimiento de las leyes y otra es la justicia del ser justo uno mismo, ¿no? Entonces tiene un proverbio, una obra que se conoce como Las Palabras Ocultas, una colección de proverbios. Dice, lo más amado ante mi vista es la justicia. No te separes de ella si quieres ver con tus propios ojos y oír con tus propios oídos. Es decir, llama a las personas a no seguir las tradiciones, no seguir por mucho que sea el orden establecido y no seguir sin cuestionarse y sin preguntarse y sin él mismo decidir, ¿no? Ser justo. Entonces es un principio la libre investigación de la verdad. La fe no se hereda entre los bahá'ís. Digamos que la persona, cuando llega a la edad de 15 años, tiene que decidir si él quiere ser bahá'í o no. ¿Qué pasa con los hijos de los bahá'ís? Que son educados en la religión, no en la fe bahá'í, en la religión, en esas verdades fundamentales en el conocimiento de todas las religiones. Todas las religiones son el patrimonio espiritual de la humanidad. Ellos han sido como los maestros en la escuela. Todos, en su sabiduría, cada maestro, aunque estén en grados diferentes y enseñando cosas diferentes, todos tienen el mismo conocimiento, pero su sabiduría hace que se adapte lo que saben a la capacidad del alumno. Y un día pues enseñan los números y otro maestro les enseñará a sumar y otro maestro les enseñará álgebra y raíces cuadradas y no sé qué. La base son los números, pero cada vez se va ampliando más, ¿no? Entonces, hay que conocer ese patrimonio espiritual de la humanidad, hay que conocer la historia de la religión, que es la historia de la humanidad, y en ese sentido mis padres me educaron en eso. Por eso digo que yo asistía a las clases de católicas en el instituto y en la escuela sin ningún problema. Muy interesante. Realmente... Yo le oigo, no necesita el micro, ¿eh? Yo le oigo. Que realmente las religiones ayudan a vivir. Cuando llega a nuestra vida no sabes ni quién eres, ni por qué, y entonces necesitas algún tipo de orientación. En ese sentido, esa idea de más que cómo es Dios o qué es Dios, es qué tienes tú que hacer en esta vida. Pero yo veo que las religiones es difícil esa confluencia. Por ejemplo, el hinduismo, ¿no? Los budistas, vedantas, enseñan
básicamente a la disolución, Ajá. la fusión, ¿no? Con Ajá. el todo, ¿no? Ajá. En cambio, el cristianismo parte más de una idea de una identidad personal, de un yo profundo, no el ego, ¿no? Claro, no es lo mismo que tú te disuelvas, vivir con la esperanza de disolverte, que vivir fomentando ese autoconocimiento, esa autoconciencia, ese yo profundo. Ajá, sí, sí. Claro. No, tienes razón. Pero hay una cuestión que se nos pasa muchas veces desapercibida. Es que, primero, como decía antes, en el origen las religiones son una cosa y con el paso del tiempo ciertas expresiones, ciertos símbolos acaban tomándose literalmente y por tanto, digamos, oscurecen el verdadero sentido de las cosas. Eso por una parte. Por otra, yo participo en grupos de diálogo, en un grupo de diálogo interreligioso y pues hay en ese grupo budista, judío, hay hindú, hay católico, estoy yo y ojalá hubiera un musulmán. Y yo llevo participando en grupos de diálogo mucho tiempo y la primera cosa que uno descubre cuando está en grupos de diálogo es que las diferencias en realidad son de lenguaje. Que si uno es capaz de traducir el lenguaje que están empleando los demás al lenguaje propio, verá que no hay gran diferencia. Y si hay alguna, es por esas cosas que están fuera de los libros sagrados y que han sido la causa de división y de contienda. Entonces, lo que Bahá'u'lláh llama es a que se examine la realidad de la religión y que se vea lo que es la religión, lo que son las enseñanzas verdaderas, de lo que son los añadidos y las malas interpretaciones y las malas traducciones de los conceptos espirituales. Vivimos en un mundo que hay muchos prejuicios, pero algunos de ellos están disminuyendo. Por ejemplo, el prejuicio racial. Bueno, todavía existe algo de prejuicio racial, pero ya se ha cuestionado. ¿Por qué está desapareciendo el prejuicio racial? Porque se ha cuestionado el origen del prejuicio, se ha cuestionado la razón que hay detrás de ese prejuicio, ¿no? Y entonces la gente se da cuenta pues, que no existen las razas, que genéticamente somos iguales, que no hay motivo para eso, ¿no? O el prejuicio de género, lo mismo, o el prejuicio nacional, lo mismo. Se han cuestionado lo que daba soporte a esas ideas, ¿no? En el ámbito de la religión eso no ha ocurrido todavía. Y sigue habiendo prejuicio religioso porque no se ha cuestionado las bases en las que se apoya el prejuicio. Mi religión es la única verdadera. O no hay más revelador que después del que yo tengo, no puede venir ninguno más, negando la posibilidad de que Dios intervenga en la historia como lo ha hecho siempre. Y porque el ser humano, sus necesidades son siempre diferentes. O sea, no se cuestionan esas cosas y hasta que no se cuestione, pues seguirá habiendo, naturalmente, problemas de desunión entre las religiones. Pero yo le digo que en realidad, si somos sinceros, si somos honestos, si somos justos, si de verdad queremos encontrar la verdad, no aposentarnos en nuestra verdad y decir que es la única, sino encontrar la verdad, y nos planteamos las razones de esas diferencias, veremos que muchas de ellas en realidad no son tales, es simplemente maneras de expresar la misma realidad. Por ejemplo, hablando de rituales, pues claro, ahí tenemos una budista, un hindú, y nos explican pues todos sus rituales, que consisten en postrarse, en arrodillarse, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto. Y uno en principio diría, uff, qué cosa más extravagante, pero si lo mira bien, existen todas las religiones, porque el ser humano, en la primera cosa que tiene es conciencia de que es débil ante Dios, y que Dios es supremo, y que Dios dependemos de Él. Entonces es una condición natural del que se siente con amor, o sea, ama a otro, sentirse humilde ante ese otro. Y esa humildad se expresa de muchas maneras. Una de ellas es postrándose, o sea, poniendo la cabeza en el suelo y Dios mío, bendíceme o ayúdame o mándame tu gracia, o con cualquier forma que uno lo exprese. Y no hay tanta diferencia, están todas las religiones. Los musulmanes se postran, los budistas se postran, los cristianos se postran, en todas las religiones, porque es una cosa que encuentra el ser humano para expresar su amor a Dios y su humildad ante Dios.
¿Eso ha de ser una causa de conflicto, el que uno lo haga más veces que otro, o que uno ponga la cabeza más cerca del suelo que otro? Yo creo que no. Yo creo que no. Esas cosas son las que hay que examinar para darse cuenta de que en realidad. Cuando dice que Dios, que nos disolvemos en Dios, no es que en realidad estén diciendo que el rayo de sol que emana del sol ya no vuelve otra vez al sol así. Es otra cosa, es otra condición. Si yo pongo un espejo delante de una luz y está lejos de la luz, pues yo veo la bombilla. Pero conforme lo voy aproximando, en realidad es tal el resplandor que el espejo desaparece y solo veo la luz. En ese sentido podríamos decir que ha habido como una fusión, ¿no? Pues ya no está el espejo, ha desaparecido materialmente. Lo que veo es algo diferente del espejo. ¿Entienden lo que quiero decir, el matiz? No me lo tiene que tomar en sentido literal, pero cuando habla de la fusión, en realidad quiere decir que hemos alcanzado un grado de reflejar los atributos divinos que nos asemejamos de alguna forma a Él. No es que nos volvamos Dios, nos volvemos semejantes a Dios, no Dios. Y esto se expresa en una forma, en un idioma, y luego cuando se traduce aquí se entiende de otra manera. Y ellos también lo interpretan mal porque a veces lo han tomado literalmente, cuando muchas de las escrituras, no, todas las escrituras tienen que tomarse siempre en sentido simbólico, porque son símbolos. Cuando hablamos de las cosas espirituales no se pueden tomar literalmente, tienen que ser simbólicamente, porque el mundo del espíritu no tiene comparación con el mundo material. En todo caso, el mundo material es una metáfora para entender aquello. Sí, también hablan de la reencarnación, muchos de ellos, nosotros no creemos semejante cosa, pero eso es una tergiversación. Primero, de los escritos originales ya no queda, apenas. Y segundo, es una interpretación. Cuando se habla de reencarnación, no es que uno vuelva a nacer, digamos que son los atributos. Por ejemplo, el sol. El sol de ayer es el mismo sol de hoy. No es el mismo, algo ha cambiado, aunque sí que es el mismo sol, ¿no? Lo que vuelve son atributos, no es el mismo sol, es otra cosa, son sus atributos. Hay un cuento que es muy gráfico en este aspecto, que es el de los ciegos y el elefante. Sí. No sé si lo conocéis. Sí. Que iban 4 ciegos y tocaron al elefante. Uno le toca la trompa, al otro le toca la barriga, al otro le toca la pata. Y todos describen lo que han tocado y discuten entre ellos diciendo, no, esto no es. Sí. Pero claro, en realidad todos... para mí el absoluto es tan inmenso, es tan desconocido, Sí. que solo nos podemos acercar de uno u otro lado, pero no podemos discutir. Sí. Pero hay una cosa más, si me permite, hay una cosa más, es que también hay que tener en cuenta la evolución del propio ser humano, la evolución de las capacidades. Por ejemplo, a un niño pequeño uno no le puede explicar demasiadas cosas, tiene que ir un poco a la brava y decirle, oye, no toques. Si metes las manos en el enchufe te voy a castigar, ¿no? Y no le explica mucho más, porque no le va a explicar la electricidad y que es un calambre ni esas cosas, pero no te va a entender. Y a lo mejor pues solo habla de castigos, ¿no? Y muchas veces en las religiones antiguas lo que se habla básicamente son castigos. Moisés, o sea, toda la religión judía es castigos, retribuciones. Si haces esto, te pasa esto, si haces esto, te pasa esto, ¿no? Luego el ser humano va creciendo en capacidad y puede entender otras cosas, y entonces entra otro aspecto, y entonces el papá le dice al niño, oye, mira, si haces esto, si apruebas los exámenes te voy a regalar la PlayStation, o te voy a regalar no sé qué. Bueno, vaya desgracia si le regala eso. Pero aparece el premio y aparece la idea de que hay una recompensa por lo que uno hace. Pero ya cuando uno crece, ya el padre no le dice, oye, a mi hijo de 30 años no le voy a decir si haces esto te castigo, si haces esto te premio. Oye, hazlo por amor a mí, por consideración a mí y por consideración a ti, porque tienes una dignidad que no tienes que rebajar tu dignidad. Y entonces aparece otro, las leyes se expresan de otra manera y las consecuencias se expresan de otra manera, pero es simplemente porque las capacidades van cambiando, ¿no? Entonces, en una época, estamos hablando del hinduismo, que es de las más antiguas del mundo, claro, las condiciones para explicar ciertos conceptos no son las mismas de ahora.
no se pueden explicar. ¿Era malo lo que se les decía entonces? No, era una manera que tenían para entender la realidad espiritual. Hasta la mitología. La mitología es parte de la forma de conocer que tenemos. Cuando somos niños también hay una fase de mitológica, que vemos fantasmas y nos explicamos el mundo de una manera de brujos y malos y duendes y no sé qué. Es mitología. Nos explicamos porque necesitamos explicarnos el mundo. Y entonces se nos explica con aquella capacidad que tenemos. Después eso deja de tener sentido. ¿Era malo? No. Era necesario para ampliar nuestra comprensión de la realidad. Era un paso previo que teníamos que pasar todos antes de alcanzar otro nivel de comprensión de lo espiritual. Por eso digo que no hay tantas diferencias si uno las examina más de cerca y tiene en cuenta todos estos factores. Y por eso yo creo que sí, que llegará un día en que la humanidad sentirá que todas las religiones son una, que Dios es uno y que los mensajes de todas ellas son no más que etapas evolutivas de un mismo proceso de revelación o de educación del ser humano. Sí. Me gustaría si pudieras hablar un poquito sobre la familia de Bajaola, su esposa, los hijos y... Pues una vida de sacrificio, sí, una vida muy sacrificada, porque en realidad uno piensa, bueno, Bajaola sufrió mucho, pero anda que la familia de Bajaola... Y Bajaola era la manifestación de Dios. Yo siempre lo pienso, bueno, la manifestación de Dios, al tiempo que lo es, y que Dios le manda a hacer cosas, también le da la fortaleza para soportar todo lo que tienen que soportar. Pero ¿y la familia, que no tienen culpa? Que le tuvieron que acompañar en los exilios, todos los hijos, alguno murió en la prisión, que estaban en celdas... Sí, todos estaban en la prisión, todos. Y el propio Bajaola escribe una carta al sultán diciéndole qué culpa tiene esta gente. Si quieres hacerme daño a mí, pues está bien, aunque yo no te he hecho nada, nunca te he pedido nada ni he conspirado contra ti. Pero ¿y estos niños? ¿Por qué les tratas así? Cuando llegaron a la prisión, bueno, llegaron en barco hasta la bahía de Haifa, en un barco grande, en pleno mes de agosto. No sé si han estado alguna vez en Israel en el mes de agosto, pero hace un calor de narices. Aquel día no soplaba viento y tenían que coger un velero pequeño para acercarlos hasta la fortaleza de Acre. Estuvieron casi todo el día en el barco a pleno sol, sin toldo ninguno, sin que les dieran una gota de agua. Niños, mujeres, niños hasta de pecho. Habían 70 personas. Llegaron a la prisión y les metieron a Bajaola en una celda aislada y el resto hacinados en otras celdas. Yo he estado en ese lugar. Entonces, ahí ni baños, ni aseos, ni váteres, nada. Celda, monda y lironda. Y les pidieron agua y no les dieron agua. Y al día siguiente les dieron agua de un pozo, salada, que les produjo disentería a casi todos ellos y algunos de ellos murieron nada más probar el agua. Les daban un mendrugo de pan por toda comida durante los primeros días. Murieron algunos, nada más llegar, ya murieron por esa causa algunos de los que le acompañaban y pues pidieron que les dejaran enterrarlos y los guardias se negaron. Entonces Bajaola dio una alfombra que tenía, que era todo lo que había en su pieza, en su celda, para que la vendieran y que con eso pagaran el funeral. Los soldados vendieron la alfombra y aquel tipo lo enterraron sin caja ni nada, y de cualquier manera y sin hacer nada. Entonces uno imagina mujeres, que había varias, casi todas eran hijas de Bajaola, en esas condiciones, sin baños. Terrible, terrible, sin alimentos, los bebés, los niños. Era una cosa, yo cada vez que voy allí no me lo puedo imaginar cómo pudieron soportar esas condiciones. Es que le enviaron allá, era un lugar que no tenía agua corriente, era un lugar que le llamaban la ciudad de los búhos, ¿no? Y que las tradiciones decían que si un pájaro sobrevolaba la ciudad, del hedor que había, se caía muerto. Pero era lo más asqueroso del mundo. Luego, la misma llegada de Bajaola sirvió para que el gobernador, que empezó a sentir estima por Bajaola, le pidiera un día que yo quiero hacer algo por ti, ¿qué puedo hacer? Porque él le decía, márchate de la ciudad. Y él decía, no, yo soy un prisionero. Entonces, por fin le consintió y le dijo, mira, arregla el acueducto, porque había un acueducto del tiempo de los romanos que traía desde los altos del Golán las aguas hasta allá. Arregla el acueducto y pon agua corriente para la ciudad, y por fin lo arregló y hubo, gracias a Bajaola, agua corriente en aquella ciudad. Pero eran unas condiciones terribles.
Baha'u'lláh tenía el más pequeño de los hijos, era un recién nacido casi, cuando le mandaron salir por las montañas del Kurdistán en enero. Entonces lo dejaron con la familia y hasta que no tuvo 7 años no pudo reencontrarse con su hijo, que ese fue el que luego murió en la prisión. Estaba deambulando por el techo orando y cayó por una claraboya con tan mala fortuna que cayó encima de una caja y se clavó la caja, todas las maderas en las costillas. Y bueno, el episodio ese también es relevante porque Baha'u'lláh le dijo: ¿Quieres que te cure? ¿Quieres que te sane? ¿Quieres que te haga vivir? Porque él tenía la potestad de hacerlo. Y el hijo dijo: no, yo quiero dar mi vida para que con ellas los bahá'ís puedan venir y puedan tener acceso a ti. Y entonces él murió y al cabo de unos pocos meses efectivamente las condiciones cambiaron y se permitió que los bahá'ís empezaran a llegar a la ciudad de aquí. Voluntariamente dijo, Sí, se dejó, sí. ¿Y por qué no pueden dibujar o hacer representaciones gráficas de las personas? Es una ley del Islam que no siempre se cumple. Por ejemplo, en Granada el Patio de los Leones es una excepción, pero si uno va a la Alhambra y ve, o en general la arquitectura musulmana, ve que hay muchas filigranas, muchas flores, muchos dibujos geométricos, pero no hay animales. Hay alguna excepción, ¿no? Algún gráfico, pero no se permite en general. Y entonces, como consecuencia de eso, en Irán lo que ha prosperado como arte, aparte de la arquitectura, es la caligrafía y los diferentes escritos caligráficos que son muy complicados de hacer y muy complicados de leer y todo. Si conoció, como ha explicado, y se formó en la religión católica, Sí. ¿qué es lo que encontró en la fe bahá'í, digamos, para cambiar, ¿no? Pues la verdad es que lo que encontré es que tenía respuestas a todas las cosas que un católico no tiene respuesta. Encontré que explicaba el cristianismo y me hacía entender mejor el cristianismo de lo que me lo hacía entender la escuela. Es que si usted habla con cualquier bahá'í que haya sido antes cristiano, le dirá lo mismo. Yo amo más ahora a Jesús y le entiendo mejor que antes nominándome católico, por ejemplo. Porque ese papel de manifestación de Dios es, por ejemplo, para los católicos es un dogma, la Trinidad, y es una cosa complicadísima de entender y todo eso. Sin embargo, si uno ve el ejemplo que le dije de Dios como el sol, el espejo y los rayos, pues ahí tenemos la Trinidad. Es Dios, la manifestación de Dios, y los rayos son el Espíritu Santo. Son la misma cosa, pero no son la misma cosa. El espejo es el espejo, pero a través de él vemos a Dios. Por eso Cristo dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Espíritu Santo es esa emanación que viene de Dios y que llega a la manifestación, es como los rayos de ese sol, esa inspiración, ese intermediario. Es la misma cosa, pero no es la misma cosa. Pero es muy simple de entender, no es complicado como un dogma. Por ejemplo, yo digo esto en lo que a mí respecta, otro dirá otra cosa. Es muy profundo, ¿no? Y supongo que hay muchísimas cosas que se estudian la fe bahá'í. Baha'u'lláh escribió más de 100 volúmenes. Entonces la revelación es muy extensa y abarca prácticamente la totalidad de los aspectos de la vida humana. De hecho, todos los profetas son educadores universales, es decir, no solamente porque sus enseñanzas son de carácter universal, sino porque sus enseñanzas abarcan todos los aspectos de la vida humana, desde la sanidad hasta aspectos sociales de regulación de las vidas entre las personas, hasta conceptos de la relación del hombre con Dios. Y el verdadero educador es eso, es amplio en su... Entonces, muchos preceptos de épocas pasadas son preceptos higiénicos o son preceptos alimenticios y que hoy día nos chocan, pero que en aquella época tenían un sentido pleno y que estaban dados por el educador que podía educar y podía liberar a los seres humanos de las dificultades materiales y espirituales. Pero bueno, la ropa que llevábamos de pequeño ya no nos sirve cuando crecemos, tenemos que cambiar la ropa. Ahora tenemos un pantalón, también en aquello pantalón, pero ahora son las patas más largas o la cintura más ancha. Y en la alimentación, ahora que me ha mencionado
No tenemos prescripciones ninguna alimenticia. La única cosa que tenemos es la prohibición de tomar cualquier sustancia que deteriore la mente. Si el don más grande que Dios ha dado al ser humano es su entendimiento, todo lo que dañe al hombre, pues en ese sentido las drogas, el alcohol, todas estas cosas nos abstenemos de ellas. Yo siempre digo, también un ejemplo para que no se me malinterprete. Si a mí el médico me manda un medicamento, yo qué sé, el hierro, que generalmente viene con excipiente alcohol, pues yo me lo tomo y no estoy cometiendo ningún pecado, porque eso no tiene nada que ver. O si yo ahora mismo me desmayo y no hay nada más a mano y me das una copa de coñac para que me suba la presión o lo que sea, no me voy a ir al infierno por eso. No, pero yo sé que no debo tomar nada que me perjudique. No solo abusar, no tomar nada que es ajeno a mi naturaleza. Comentó que en el espíritu no hay género, ¿no? Sí. Pero esto yo no lo entiendo. Dicho así. Sí, a ver. El espíritu es una emanación de Dios. Es algo que creemos los bahá'ís que comienza su existencia en el momento mismo de la concepción. Es como, pues eso, como un que viene de Dios y crea, es el alma, es el espíritu. Y esto no tiene género. El género lo determinamos por el cuerpo en el que se conecta el espíritu. Pues es un cuerpo masculino o es un cuerpo femenino, pero el espíritu es el mismo. Lo que mantiene la vida del cuerpo, digamos, lo que es la realidad, lo que mantiene vivo al ser humano, no tiene nada que ver con el género, ni tiene nada que ver con la nacionalidad, ni tiene que ver con el color del pelo o de la piel. Pero ese espíritu no tiene que ver con el alma. Sí, es la misma cosa. Es el cuerpo, pero sí. Por ejemplo, un hombre y una mujer, sí. femenino y masculino, sí. esos principios del Tao de Yin y Yang, sí. pues establece una diferencia entre lo masculino. No, tienen diferencias de función, tienen diferencias orgánicas, pero eso en lo material. Pero en lo espiritual no. Bueno, en lo material es del cuerpo físico. Claro. Pero aparte del cuerpo físico, el alma no es física y sin embargo no se puede a lo mejor decir que un alma masculina y femenina no hay tal diferencia. Nosotros no establecemos diferencias. O sea, no hay un espíritu masculino o un espíritu femenino. Lo del Tao y todo eso es otra cosa. Eso son como un símbolo de dos elementos contrapuestos y a la vez complementarios. Pero es otra simbología. Pero eso no quiere decir que el alma tenga un género. Es otra cosa. No, claro, nosotros, yo personalmente es que pensamos que tenemos un cuerpo espiritual semejante en todo al cuerpo físico. Solo que no lo percibimos con los 5 sentidos físicos, pero sí con nuestros 5 sentidos espirituales. Y pensamos que, bueno, eso es una forma de pensar, ¿no? Que el hombre y la mujer están destinados a vivir siempre juntos en el mundo espiritual cuando son verdaderos hijos de Dios, que están unidos por la bendición de Dios y tal, y que viven eternamente como marido y esposa. Claro, el marido pues sigue siendo un hombre espiritual y la mujer, pues el cuerpo espiritual de la mujer. Esta es la idea que tenemos nosotros. Pero claro... Para empezar, lo que dice Baha'u'lláh es que la naturaleza del alma no lo podemos comprender. Eso para empezar nos lo dice. Porque es de una esfera que nosotros ahora mismo no podemos entender. Su naturaleza se nos escapa. Por tanto, cualquier cosa que yo diga a partir de ahí ya es elucubración. Lo que sí dice es que no hay diferencias de género, o sea, que es una entidad que no tiene nada que ver con la material y, por tanto, si el género es una cosa material, no tiene nada que ver con eso. Es lo que dice. Por otra parte, sí que es verdad que dice que los seres humanos están llamados a vivir después del paso por este mundo físico y que las relaciones que tenemos en este mundo físico van a mantenerse, especialmente marido y mujer, van a mantenerse en el siguiente plano de existencia. Y el compañerismo y la ayuda mutua y el propósito de construir juntos una realidad espiritual persiste después de la muerte. De hecho, el matrimonio Bahá'í se
se menciona que es como, no es un compromiso entre las dos partes, es un compromiso ante Dios, entre los dos, para compartir el esfuerzo de construir juntos una fortaleza para el bienestar y la felicidad, construir una realidad juntos. Y dice que el matrimonio pervive, no es eso de que hasta la muerte nos separe, pervive después de la muerte. Vale. Pero eso no quiere decir que las relaciones que vamos a tener allí sean relaciones sexuales ni relaciones físicas como las de aquí. Es otra relación, son entidades que van a comportarse de otra manera. No podemos, cuando decimos tiene un cuerpo espiritual, bueno, lo que adoptará, dice Baha'u'lláh, el ser humano cuando el alma, que por cierto no está dentro del cuerpo, dice Baha'u'lláh que la relación entre el cuerpo y el alma es la conexión, es como la luz en el espejo, ¿no? Está conectado pero no está dentro. Entonces dice que adoptará, cuando abandone esa relación, adoptará la forma y la condición que requiera el lugar o el plano de realidad donde esté. Baha'u'lláh dice que no existe separación entre esos mundos. Dice que del mismo modo que mientras estamos en el vientre de nuestra madre tenemos una condición de la que no sabemos nada de lo que pasa fuera, pero los que están fuera sí saben que estamos lo que está ahí dentro, que aquel es un mundo de limitación y que cuando nazca este otro mundo va a ser un mundo diferente. Dice que cuando nacemos, los que están ya en el otro mundo sí saben de nosotros, pero nosotros no sabemos nada de allá. Pero sí sabemos que será un mundo mucho mejor, mucho más libre, donde en el mundo material, mientras estamos en la matriz de nuestra madre, estamos desarrollando ojos, estamos desarrollando músculos, huesos, pulmones, que allá no hacen falta, porque la alimentación y el aire, el oxígeno viene a través de la sangre de la madre, y no necesitamos los pulmones, pero cuanto nacemos, aquello que hemos adquirido allá, que no tenía mucha utilidad, con las condiciones de aquí, es decir, con la luz, para el caso de los ojos, con el aire, en el caso de los pulmones, van a tener sentido, van a desplegarse y van a darnos unas capacidades y unas realidades muy diferentes de las que teníamos allá. Entonces, cuando nosotros decimos que en este mundo tenemos que desarrollar ciertas cualidades divinas, lo que estamos diciendo es que a lo mejor en este mundo no tendrán una forma de expresarse muy fina, pero con las condiciones del otro mundo sí que encontrarán la dimensión en las que poder expresarse. Entonces, bueno, este es el... Aquí nos preparamos para la... Eso es. Entonces, por ejemplo, mira, nosotros mismos cuando estudiamos las ciencias naturales hablábamos de los reinos, ¿no? De los reinos de la creación, hablábamos del reino mineral, reino vegetal, animal, reino humano. Cada uno de esos reinos es capaz de progresar infinitamente, pero siempre dentro de su condición, ¿no? Pero cada reino inferior no es capaz de conocer al reino superior. En cambio, el reino superior sí que tiene conciencia del reino inferior, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos... Baha'u'lláh dice que vivimos en el reino humano, que en realidad está en el límite entre el mundo material, el reino material y el reino espiritual. Y cuando en las Sagradas Escrituras de las religiones se habla de que tenemos que nacer de nuevo, como decía Jesús, cuando él hablaba, distinguía entre deja que los muertos entierren a los muertos para distinguir entre el que está muerto espiritualmente del que no. Lo que está diciendo es que nacer a la otra vida, nacer al mundo del espíritu, es reconocer que tenemos esa realidad espiritual, reconocer que tenemos esa conexión con Dios y reconocer que tenemos un propósito que trasciende este mundo. Esa conciencia es el nacer al mundo espiritual. Y se puede nacer en este mundo o se puede nacer en el venidero. Puede que mucha gente que muera sin tener esa conciencia y que Dios misericordioso le ayude en el otro mundo a nacer a esa otra realidad. Y con respecto a la reencarnación, entonces No creemos en la reencarnación. Creemos que todo el universo está montado en un sistema de progresión, nunca de regresión. Siempre es en progresión. Y tampoco es preciso volver. Los mundos de Dios son infinitos, es decir, los planos de existencia son infinitos, las realidades son infinitas y siempre hay posibilidades de avanzar en esas otras realidades sin tener que necesariamente volver. En sí mismo, si uno se reencarna porque dice, bueno, es que yo fui una persona muy mala y entonces tengo que reencarnarme en este mundo para padecer y purgar por aquello que hice de mal,
en realidad estamos perpetuando el mal, porque alguno se lo tendrá que hacer a él para purgar eso. Entonces esto sería como un no parar nunca en una rueda que no tiene mucho sentido, cuando nosotros creemos que en realidad tenemos que ir siempre avanzando en perfecciones, ¿no? Y eso significa pues abandonar cosas y avanzar, ¿no? Puede haber como decimos, nosotros voluntariamente no nos podemos relacionar con el otro mundo, sí. Pero ellos pueden relacionarse con nosotros. Sí, desde la conciencia. sí, se pueden relacionar. De hecho, tampoco negamos la posibilidad de que en algunos casos algunas personas tengan algún don especial, que sean como más sensibles para tener... Pero esas comunicaciones no son fiables, porque también puede ser tu propia imaginación, y los Baha'u'lláh dice que no hay que intervenir en esas cosas. Pero sí que la verdadera comunicación se da en el plano de la oración y en el plano, por ejemplo, de los sueños. Cuando nosotros soñamos, eso es una evidencia de, por ejemplo, que tenemos alma, ¿no? Pues los déjà vu que se habla, los que tú has soñado una cosa y después al cabo de un tiempo resulta pues que ves que aquello que soñaste existía realmente, ¿no? Muestra que el alma no está circunscrita al cuerpo, sino que el alma tiene otra relación y que puede hacer su vida también sin la atadura del cuerpo, ¿no? Entonces, en la oración, en realidad, hay una comunicación y esa comunicación pues implica pues que nos ayuden, que nosotros oremos por ellos para su progreso y que ellos, los más avanzados en el otro mundo, nos ayuden. De hecho, dice que la causa del progreso material en este mundo es la influencia de almas santas que inspiran a las personas de este mundo, ¿no? Y que pues, los grandes descubrimientos, esos eureka que te vienen, en realidad son influencia de esas almas santas, ¿no? Pero es una relación que ahora se nos escapa en realidad y que pues más que nada especulamos. Lo que digo es lo que dice Baha'u'lláh. ¿En qué forma ya especulamos? Si voy más allá. ¿Existe la posibilidad de musulmán de tener varias esposas? Sí. Al principio de Bahá'í también. Baha'u'lláh tuvo varias esposas, lo mismo que Abraham y lo mismo que otros personajes del Antiguo Testamento, porque la sociedad era así. Es decir, antes de él manifestarse como manifestación de Dios, tuvo varias esposas. Entre otras razones, porque la condición de la mujer en el mundo musulmán era bastante precaria, ¿no? Y una mujer que quedaba sola, quedaba prácticamente desamparada, siempre necesitaba la tutela de alguien. Pues para ir al mercado las mujeres no iban solas, iban siempre los hombres a comprar, las mujeres no podían salir de casa, porque además amenazaba su integridad física si salían de casa, por lo salvajes que eran. Entonces, pues era una manera de proteger a la mujer que quedaba en condiciones, y varias de las esposas que tuvo Baha'u'lláh eran de esta condición, mujeres que habían quedado absolutamente, pues habían matado a sus maridos por ser babís y esas cosas, o sea que no tenían, entonces tuvo 3 mujeres, si no me recuerdo mal. Pero él en su libro de leyes, que lo reveló bastante después de sus matrimonios estos, él dice que no, que solo se puede tener una esposa. Sí, por eso muestra un respeto hacia la mujer migrante. Sí, sí. Venía a crear una revolución en el Sí. musulmán. Sí, así es. Bueno, es la necesidad de esta época. Pues lo que decía, que el mundo no avanzará si la mujer no tiene la posibilidad de ayudar en el avance del mundo, como eran las 2 alas del pájaro que decía, ¿no? Y en ese aspecto de necesitar una nueva manifestación de Dios. Sí, él dice que en 1000 años aparecerá otra, que él no es la última. Sí, es que han venido 2 juntas ahora para mucho tiempo. Dice no antes de 1000 años. Y esto dice literalmente, o sea, que no vengan con que... Porque, ¿saben? En la Biblia, las profecías de la Biblia se tienen que interpretar de otra forma. Los tiempos numéricos, los tiempos que se mencionan en la Biblia, no son
tiempos reales. Cuando hablan de días, de meses y de años, es en un sentido simbólico. Por ejemplo, cuando dicen que Matusalén vivió no sé cuántos años, 700 años, no sé cuántos, en realidad lo que está diciendo es que la dispensación, es decir, la manifestación de Matusalén, que se considera uno de los mensajeros, alcanzó 700 años, después se renovó con otra manifestación, ¿no? Entonces, en la Biblia hay muchos, por ejemplo, las profecías de Daniel, que hablan del tiempo del fin y del... Bueno, es todo muy complicado, ¿eh? Si quieren, hay unos cuantos libros que explican esto. Se habla de unos tiempos, de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo y no sé qué, que hablan... y que si un día es equivalente a un año y que... toda una serie de cosas. Algunos cristianos interpretaron las profecías de Daniel y llegaron a la conclusión de que en el año 1844 sería la segunda venida de Cristo, tal como se anuncia en las profecías de Daniel. Y efectivamente, en 1844, eso lo explicó Amin el mes pasado, fue la aparición del Bab, ¿no? Y, por ejemplo, los adventistas son de esa tradición cristiana que consideraba que en ese año tenía que venir. Los testigos de Jehová también son de esa época. Los Templers de Alemania, que se fueron a ver si veo... A ver. Mire, ven esta imagen del santuario del Bab, que es el lugar donde está enterrado el precursor de Bahá'u'lláh y que es patrimonio de la humanidad. Esto es una avenida que sube, en la foto en negro de noche se ve mejor, es una avenida, viene del mar. Bueno, pues toda esa avenida, a ambos lados de la calle, hay unas casas que en realidad fueron las primeras construcciones de la ciudad de Haifa como tal, que las hicieron unos alemanes, que eran de una denominación religiosa que se llamaba Templers, y que vinieron porque, según ellos entendían, en esa época iba a venir Cristo. Y se establecieron justo a los lados de esa avenida. Construyeron la avenida, digamos, la construyeron ellos enfocada hacia el Monte Carmelo, porque ellos esperaban que descendiera sobre una nube en el Monte Carmelo, según la tradición bíblica. Entonces se establecieron allá. Esta foto es muy interesante, ¿no? Porque hace pensar en la columna vertebral, en el árbol de la vida. Bueno, tiene mucho simbolismo. En realidad son 19 terrazas. Porque, aparte de que 19, como explicó Amin, es un número que el Bab establece en su calendario, es que el número de sus primeros seguidores, lo que él llamó las letras del viviente, con los que empezó su revelación, eran 18, más él, que es el que está ahí en medio, eran 19. Entonces son 19 terrazas que van desde lo alto de la montaña hasta abajo. Y el hecho de que estén tan iluminadas, también lo explicó a mí, estoy reiterando lo que él dijo, es porque cuando el Bab estuvo encarcelado en las montañas de Makú, en una fortaleza remota del territorio persa, no le permitieron ninguna luz, estaba a oscuras siempre, ¿no? Entonces, un poco para mostrar el triunfo del Bab sobre todos los que se opusieron a él, pues esto está iluminado. Sí, y cuando los bombardeos, cuando los misiles, una de esas jaleos que ocurren en esa tierra entre palestinos y sirios y tal y cual, empezaron a caer sobre territorio israelí, que algunos cayeron en la bahía de Haifa, pues claro, la población se atemoriza y lo primero que hacen es apagar todas las luces y dar menos pistas posible. Entonces el alcalde de la ciudad pidió de los bajáis que mantuvieran encendido el santuario y así que la población estuviera tranquila y que todos pudieran estar con las luces puestas y tal. Y estuvo durante todos esos días críticos encendido el santuario, aunque solo lo encienden realmente en los días festivos, ¿no? De noche hay menos luz, que es de lo que se ve aquí. Bueno, yo lo que les invito es a que investiguen por ustedes mismos, que esto no cuesta nada, no compromete a nada. Nosotros no pensamos que los bajáis tengan que hacer una tarea ellos solos. La tarea de construir una nueva civilización requiere del esfuerzo de todo el mundo. La única cosa que requiere
de todos es que tengamos en cuenta esos principios que mencioné y que seamos siempre coherentes en nuestra acción y en nuestra reflexión de que esos principios tienen que estar presentes en nuestra acción. La unidad de la humanidad en particular ha de ser siempre lo que nos guíe y lo que nos... Ahora, cómo construir esa unidad será cosa de todos, de gente, de científicos, de políticos y de mucha gente. Y también de los bajáis y de otros no bajáis, claro. Nosotros ahora estamos embarcados en un proceso que llamamos de construcción de comunidad, es decir, construcción de comunidad que esté guiada por esos principios y que se esfuerce por crear ambientes donde pues, la consulta, la cooperación, el servicio a los demás esté presente. Y para eso nos valemos de un sistema educativo que abarca desde los niños hasta la gente mayor, que está desarrollándose orgánicamente en áreas rurales y en ciudades y probándose, que trata de desarrollar capacidades morales, de desarrollar percepciones de la realidad espiritual y de cómo aplicarlos a la vida personal y a la vida social. Y en eso estamos embarcados. Estamos ajenos a... para poder aplicar, porque hay muchas religiones, hay muchos caminos, hay muchos pensadores, ideas, gente de buena voluntad que quiere cambiar, pero muchas veces estamos actuando como un piloto automático, guiado siempre por la educación que hemos recibido, la costumbre, los valores, que no cambiamos. ¿Cómo cambiar? Pues cambiamos siendo conscientes de eso, ¿no? De que nosotros tenemos que usar nuestro juicio, de que tenemos que ser justos, de que tenemos que investigar la verdad y que tenemos, después de haber alcanzado cierta comprensión de la realidad, ser coherente con eso, porque también podemos alcanzar, todo el mundo le gusta la honradez y le gusta la sinceridad, pero luego hay que alcanzar la coherencia y ser honrado y ser sincero, ¿no? Entonces, esto es una cosa que no es, como dije, no es un gran ideal no es fácilmente encarnable, se necesita tiempo y se necesita también cierta masa crítica. Es decir, cuando surge una civilización no surge de golpe, surge cuando cierto número de personas en una parte del mundo o en un amplio sector del mundo alcanza cierto nivel de conciencia y de comprensión. A partir de esa cierta masa crítica, las cosas ya comienzan a correr mucho más rápido. Al principio es más lento, pero luego va más rápido. Creo que por eso en este tiempo y en estos últimos tiempos se está trabajando mucho, está despertando mucho lo del mindfulness y tantas técnicas de autocontrol, de autoconocimiento, de atención plena, de cómo hablamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, ¿verdad? Sí. Pero muchas de estas cosas tienen una orientación materialista, en el sentido de que en realidad buscan solo la felicidad personal. Sí, cómo me relaciono, pero para estar yo bien, ¿no? Y no, está bien, no digo que eso esté mal, digo está bien, pero yo creo que hay que darle también a eso una dimensión más amplia, una dimensión social. No basta con que yo viva más feliz, viva más sosegado, más tranquilo. Necesito también contribuir a que haya eso mismo a mi alrededor, empezando por mi familia y siguiendo por mis vecinos y siguiendo por mi entorno. Y por eso es importante despertar el valor religioso, porque es la religión lo que nos va a ayudar a encaminar esos buenas intenciones, buenos deseos que tenemos, ¿no? Por eso se dice que muchas veces el conocimiento sin una visión espiritual es ciega. Eso es. Porque podemos hacer mucho daño sin darnos cuenta. Sí. Pero lamentablemente cuando hablamos de religión, por aquello de los términos y cómo traducimos el lenguaje, yo quise incidir en lo que se considera verdadera religión, y todos estamos de acuerdo que eso sí que es verdadera religión, y ha estado siempre presente en los orígenes de la religión. Pero cuando ahora hablamos, esto no es lo que está pasando ahora con la religión. Cuando hablamos a alguien de religión, no quiero saber nada, una partida de sinvergüenzas, una partida de pedófilos, una partida de no sé qué. Esto no tiene nada que ver con la religión. Esto es la decadencia de un modelo que se llama religioso, pero no tiene nada que ver con la religión. La religión es otra cosa. Entonces, cuesta traducir el lenguaje y hay que explicarse muy bien. Y cuando hablamos de Dios, todo el mundo piensa en el Dios que le han enseñado de las barbas, sentado en un sitio, mandando porrazos a unos y mandando porrazos a otros.
Y este no es el Dios que yo he descrito. Por eso insistí en hacerlo al principio, porque si empleo un lenguaje que tiene connotaciones en el oyente diferentes, no vamos a entendernos, hay que traducir. Entonces, esta traducción hace falta. Por eso yo estoy participando también en los grupos de diálogo interreligioso, porque aprendo también a valorar las creencias ajenas y a traducirlas y ver las similitudes. Y todavía me afianza más en la idea de esa unidad que existe entre todas. Y claro, cuando yo veo eso, yo no puedo tener animadversión hacia nadie. ¿Cómo voy a tener yo? En el grupo está Gundisha, que es un pedazo de pan, o está otros que conocemos, está el Burman, pues son pedazos de pan que pues no más que nace de ahí afecto. Y es verdad que las primeras veces que oyes, por ejemplo, a Gundisha explicar el hinduismo, te quedas chocado, como diciendo, pero ¿cómo puede creer alguien esta altura de los tiempos en estas cosas, no? Pero luego, cuando logras traducirlo, dices, oye, pues no... Sí que hay cosas que están expresadas que yo no las expresaría así. Hoy, modernamente, yo no las expresaría así. Pero tampoco es una cosa alocada ni una cosa que no... No. Es muy, muy respetable. Yo lo expresaría de otra manera, seguramente, y mi relación con la deidad no la expreso como ellos la expresan, pero... Da igual cómo yo la exprese. Al final lo que cuenta es cómo es la relación, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeña que cuando habían patrones de moda, todo el mundo se cambiaba el mismo año los colores, sí. ¿no? Y al otro, pues la forma, los cuellos. Sí. Al otro siempre había, cada año llevaba ya desde los escaparates hasta todas partes, lo veías, cómo cambiaban las tendencias y la forma de vestir de todo el mundo. Uh-huh. Y en cambio ahora estamos en un momento en que todas las modas conviven, ¿no? Sí. Y yo, de alguna forma, el tema de las religiones lo vivo un poco como esto, en que el patrón es la convivencia y el respeto, uh-huh. Y esto, trabajar por la paz y el progreso de todos, uh-huh. Intentando destruir los males endémicos sociales, sí. Como es el abuso y bueno, pero que cada cual pues lleva el vestido con el que se siente más cómodo. Sí, sí. Y ya está, tampoco... Cuando yo empecé hablando mi charla, les dije que se comparaba la religión con la llegada del día, ¿no? Cuando llega el día, pues al amanecer no hay mucha luz, está entre tinieblas y luz, está una cosa ahí que uno pues puede decir o es de noche o bueno, está amaneciendo, pero puede decir las dos cosas. Pues vivimos en esa época ahora, entonces vemos cosas un poco como contradictorias, vemos por un lado mucha oscuridad, pero por otro lado destellos que muestran un cambio de paradigma. En el sentido que tú decías, ¿no? De que hay más tolerancia. Hoy bueno, se puede ser racista, pero no lo puedes decir, porque te comen. Hoy se puede ser nacionalista, pero no puedes decir por ahí que tu nación es mejor que las demás, porque te comen. O pues que mi ciudad, o yo qué sé, que las mujeres no son nada y que los hombres son los que valen, porque te comen. Quiero decir que ha cambiado mucho la mentalidad del siglo XIX, cuando vino Baha'u'lláh, ahora. La energía esa que trae ese sol del nacimiento del día es también una energía que las manifestaciones traen y que, digamos, tiene un efecto acelerador sobre los procesos de la historia. Digamos que lo que tardan antes muchos y muchos años en ocurrir, de pronto va muy rápido. Y de hecho, hoy todo el mundo está alarmado de lo rápido que van las cosas, que apenas da tiempo de adaptarse, que te llegan cosas nuevas, ¿no? Y yo les invito a hacer una cosa, un ejemplo solo, para que vean hasta qué punto esa energía ha entrado en este mundo. Ustedes cojan la lista de inventos del siglo XIX, de mitad del siglo XIX para acá, y verán que es infinitamente superior a todo lo anterior de toda la historia humana. Puedo decir que el 90% de los materiales, de las técnicas, de las máquinas,
de lo que usamos hoy tienen su origen desde la mitad del siglo XIX para acá. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué? Lo asumimos sin preguntarnos, ¿y por qué? ¿Y por qué no se ha producido eso antes? Ha ido todo más lento y ahora de golpe va todo tan rápido. ¿Por qué? Yo creo que es por la llegada de estas dos manifestaciones, porque esa energía que se infunde acelera los procesos de cambio. Están conduciendo a la humanidad a su etapa de madurez. Lo mismo pasa de pronto, el que entra en la adolescencia, de pronto, lo que ha tardado mucho tiempo en evolucionar, de pronto, en unos pocos 2 o 3 años, cambia el cuerpo completamente. Y uno no sabe por qué, pues han entrado unas hormonas por ahí en medio. Pues lo mismo. Cuando llega la religión es como si un chute de hormonas para el cuerpo de la humanidad y cambia todo de golpe. Y es otra de las señales de los tiempos, ¿no? El otro día cuando hablaba del Bab Amin, le preguntaron, bueno, ¿cuáles son las señales por las que se reconoce a alguien que dice que es una manifestación de Dios que lo es realmente, ¿no? Yo le he preguntado a muchos creyentes de su propia religión, ¿por qué crees tú que Mahoma es un enviado de Dios? ¿Por qué crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y te puedo decir que no me saben contestar. Lo más que me dicen, porque lo pone en la Biblia, porque lo pone el Corán. Digo, bueno, eso no es una razón, porque así solo los que creen en el Corán pueden aceptarlo. Pero hay toda una serie de cosas que solo las manifestaciones de Dios cumplen. Otros pueden cumplir alguna de ellas, otras personas, pero todas ellas solo lo cumplen las manifestaciones de Dios. 1, conocimiento innato. Otro, su propia vida, que es una vida de entrega, de sacrificio, que renuncian a todo y que son capaces de perder la vida por el bien de los demás sin nada a cambio. Otro, sus enseñanzas. Las palabras de las manifestaciones de Dios tienen una riqueza de significados que no es comparable con ninguna literatura ni con ningún escrito filosófico. Otro, se oponen a las fuerzas más poderosas de su tiempo sin ningún poder, sin ninguna riqueza, y las vencen. Vencen a esas fuerzas. Es más, cuanto más les persiguen, es como si echaran gasolina al fuego, más se aviva. Otro es el efecto que producen las personas en sus enseñanzas. Ustedes han visto todo lo que les hacían a los babís, pero la historia es cómo afrontaban todo eso cantando y cómo daban su vida, o los primeros cristianos, o aún hoy los bahá'ís en Irán. Más de 300 han sido asesinados desde que empezó la revolución y todo lo que están pasando, o en Yemen, que también ahora les están secuestrando y haciéndoles de todo. Otro, que sus palabras y sus enseñanzas tienen un efecto duradero. Hoy hay gente cristiana que se mueve de verdad como un cristiano y que tiene un comportamiento cristiano a pesar de que han pasado 2000 años de Cristo. Y hoy los bahá'ís en todo el mundo, a pesar de que no han visto a Baha'u'lláh en su vida, pues están tratando de vivir de acuerdo con sus enseñanzas, desde esquimales hasta aborígenes australianos hasta de Papúa Nueva Guinea o canadienses o lo que sea. Todas esas cosas, y algunas más, son comunes a todas las manifestaciones de Dios. Es verdad que Nelson Mandela pues estuvo encarcelado muchos años y que era una persona de bien y que se sacrificó, pero en el efecto en el país no ha tenido mucho más. No puedo decir que los sudafricanos sigan el ejemplo de Mandela, y fuera de Sudáfrica poca más influencia. O otro puede ser un filósofo muy famoso, pero ya sabe que al cabo de 50, 70 años su concepción de la realidad cambia porque hay otra concepción nueva. No dura 2000 años, ni 3000 años, ni 5000 años, ¿no? Ni nadie se sacrifica y da su vida al cabo de 5000 años por el pensamiento de aquella persona. Eso solo ocurre con las manifestaciones de Dios. Entonces, bueno, ustedes investiguen a ver si esa realidad es así o no.